Están hablando de cosas que son un problema del transporte que viene de antes de la pandemia y que se ha recrudecido con la pandemia. Y eso es verdad, que es que el sector del transporte, particularmente la parte más atomizada, desde luego tiene graves problemas de sostenibilidad, porque por todos los lados, por los costes y por los ingresos, pues están perdiendo dinero. En eso tienen razón. Lo que es verdad es que hay canales más eficientes de sacar adelante y reducir esos problemas. Y el primero sería que empezasen a crear empresas más grandes, que es lo que está también ocurriendo en el sector del transporte, están aumentando. Pero se tienen que hacer más cosas. Obviamente, pues claro, no van a encontrar una ley que dice está prohibido trabajar a pérdidas. Pues sí, está prohibido trabajar a pérdidas. Pero ellos se quejan, ¿no? Yo creo que el gran problema de las estimaciones de la Comisión Europea, primero, es que, como tú bien dices, no son estimaciones conservadoras, son estimaciones extremadamente optimistas que incluyen un aumento muy importante de la inversión y un aumento muy importante del consumo, pero más importante todavía que eso, a la hora de calcular el Producto Interior Bruto real, es que tiene una bajada brutal de la inflación y, por lo tanto, el deflactor del PIB se reduce a menos de la mitad. Por lo tanto, menos deflactor del PIB, más crecimiento del Producto Interior Bruto real. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que tiene que confluir una cantidad de elementos positivos para que eso se dé, y que, en cualquier caso, con esas estimaciones, España sigue sin recuperar el Producto Interior Bruto del año 2019 hasta el 2024 ya, y el empleo estancado completamente. La Comisión Europea espera un paro del 12,7%, el más alto de toda la Unión Europea, y efectivamente, pues claro, comparado con otros países que sí se han recuperado, estamos mejor. Pero es que España tenía que estar muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque no tenemos ese problema de gas ruso, no tenemos ese problema que tienen otros países. Entonces, el gran problema al que nos vamos a enfrentar es que en la Comisión Europea, en el Banco Central Europeo, en el análisis que se percibe en general, se habla del problema energético como si fuera un problema de este invierno. Y no es un problema de este invierno, es un problema de largo plazo que viene creándose desde hace mucho tiempo. La Unión Europea producía más gas de lo que exporta Rusia hace menos de 15 años. Y ahora tenemos un problema no solamente de suministro, tenemos un problema de coste, porque todas estas medidas que se han aprobado, el tope del gas de aquí, el otro, no sé qué, no sé cuántos, significa que en el futuro, aunque bajen las materias primas, pagaremos más. Y eso, competitivamente con el resto, con China y con Japón, que estamos viendo, y con China y con Japón, y por el otro lado con Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado. Entonces, de cara a los presupuestos, esta revisión que nos ha hecho la Comisión Europea, ¿hacen creíbles los presupuestos que ha presentado el Ejecutivo? El efecto placebo sobre los ingresos que genera la inflación en el primer año siempre es un problema. ¿Por qué? Porque el primer año que tienes elevada inflación, o el segundo, efectivamente todavía el consumo tira y entonces los ingresos pues se disparan, como acaba de decir José Carlos. ¿Qué es lo que pasa? La inflación empieza a afectar al consumo, a la inversión y al crecimiento, y entonces esos ingresos ya no se generan de la misma manera. Por lo tanto, el efecto de calaje lo tienen que tener en cuenta. Es muy improbable que con un escenario macro de recuperación del 1% del Producto Interior Bruto en el año 2023 nos encontremos con que los presupuestos que se están ahora discutiendo se vayan a cumplir. Y además, por una sencilla razón, es que los gastos, como muestra la AIREF, están infraestimados y los ingresos están todavía con ese efecto placebo de corto plazo que genera la inflación, que siempre ocurre, ¿no? Yo recuerdo todavía cuando en Argentina se ponían la medalla de que se disparaban los ingresos. Ahora ya no están tan contentos, ¿no? Vamos a caer en si le sube la inflación, los ingresos allí según la inflación sería muchísimo. Bueno, todo depende también un poco de cómo evolucione la situación tan incierta. Quizá pueda cambiar algo a mejor con esa reunión entre Joe Biden y Xi Jinping de hoy en Bali, donde ya ha empezado esa cumbre del G20. Las primeras imágenes que nos llegaban de allí quería que las vieran porque nos da una cierta perspectiva sobre cuán diferentes se ven los problemas ahora mismo en Occidente y en Oriente. Los controles anti-COVID siguen siendo allí muy, muy estrictos.
Muchos no dan ni de lejos por enterrada la pandemia. En Asia, el presidente indonesio, Joko Widodo, de hecho, abría el encuentro ayer afeando que el fondo antipandemias que se acordó en septiembre apenas ha recaudado 1.400 millones de dólares, 10 veces menos de lo que se precisaría cada año para que el mundo estuviera preparado, se calcula, para evitar que se repita lo que ocurrió con el COVID. Bueno, eso por hacer un apunte, pero el plato fuerte es esa reunión que veíamos entre Xi Jinping y Biden, en medio de todavía los coletazos de una guerra comercial que empezó Trump, que continúa, especialmente ahora centrada en el sector tecnológico. ¿Qué podemos esperar de ahí? ¿Qué pasaría si hay entendimiento ahí? ¿Vemos un alivio en la guerra de Ucrania? ¿Vemos un alivio en esa...? Nada. No ves nada, no esperemos cambios. La evidencia después del Congreso del Partido Comunista Chino es que la economía china continúa cerrándose, continúa orientándose más hacia aliados como Rusia y otros que hacia Occidente, y que tiene muy claro un horizonte en el que la posición de desarrollo tecnológico tiene que ser en contraposición a la de Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha cambiado ni va a cambiar su política ni de aranceles ni su posición con respecto a China, porque tiene un gravísimo problema con lo que ellos llaman el robo de propiedad intelectual. Uh-huh. Entonces, la posición de Biden ha sido de continuidad absoluta con respecto a la posición de Trump en cuanto a la posición con respecto a China, y no podemos esperar otra cosa. Y no podemos esperar otra cosa porque la posición de Biden, además, está orientada a tres frentes. El de defensa, muy importante para la guerra de Ucrania, donde China está en otro lado; en tecnología, donde también China está en otro lado; y otro factor muy relevante, que es el de la ciberseguridad y todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual.